¿Qué es lo que hace grande y reconocido a un personaje en la televisión? ¿Es acaso la manera en que se comporta, su vestimenta? O quizás es la extravagancia presentada a los medios, o tal vez el nivel de sátira o polémica en la que se sumerge la persona para llamar la atención. Hoy en día creo que existen demasiados personajes en Internet. Los encontramos en la mayoría de plataformas y desde todos los ámbitos. En una era donde las redes sociales han reinado sobre los medios tradicionales de comunicación, es difícil no ver el entretenimiento como medio de consumo masivo y rápido. De esto es donde nacen cada día más y más personas, las cuales, ya sea por fama o por dinero, intentan crear un personaje para que el mundo lo vea. Al final del día, solo bastaría con exagerar una cualidad y presionar grabar en el celular. Pero hace más de 10 años, cuando aún no había llegado el auge de TikTok y las redes sociales en el mundo, ya existía un personaje que cambiaría el entretenimiento salvadoreño por completo. Julio Yudis es un nombre que resuena ampliamente en la cultura popular salvadoreña, pero su camino hacia el éxito y su creación de su personaje más reconocido estuvo lleno de experiencias y esfuerzos que vinieron a moldear su carrera y estilo artístico. Antes de convertirse en uno de los humoristas más destacados del país, Yudis construyó una trayectoria basada en trabajo arduo, exploración creativa y un profundo entendimiento a la idiosincrasia y cotidianidad salvadoreña. Nacido en un entorno familiar poco convencional, la familia de Julio puede describirse como normal, pero con matices únicos debido a las características de su familia. Desde niño y junto a sus hermanos siempre tuvieron una actitud bastante extrovertida, donde las travesuras como escalar techos y causar desorden siempre formaban parte de su cotidianidad. Paréntesis, fue una niñez prácticamente normal. Digo entre paréntesis porque mi papá no era muy normal, que digamos. O sea, de ahí traemos la normalidad de mis 4 hermanos y quizás mis hijos también, de un poco de tara, de las locuras que tenemos, porque los 4 somos así. Mi mamá, hasta donde yo la conocí, era una persona así más normal, porque ella murió cuando yo tenía 11 años. Pero mi tata sí era una persona, no tal vez desquiciada, pero tenía un montón de cosas raras, sí, no, sí, más o menos. Sí, o sea, también furioso, igual que tu tata, sí, repugnante cuando quería, o sea, que se daba riata con todo el mundo. Él, ¿cómo se llama? Había estudiado Aikido, era 7º dan en karate, no sé qué puerca, y entonces le habían dado un grado militar solo por dar clase en la escuela. La figura de su padre y su madre tuvieron siempre una gran influencia en su crianza, dejando una huella profunda en su carácter. Su madre falleció cuando él tenía 11 años, y su padre quizá nunca estuvo presente, ya que quedó viudo desde que Julio era pequeño. Este evento lo obligó a asumir responsabilidades desde una edad temprana, incluyendo el cuidado de sus hermanos menores. Me gradué a mucha honra del externado de San José. Sí, ok. Con 5. Pero era permitido en aquel entonces. En aquel tiempo era 5 la mayor nota. O sea, con eso es lo mínimo con que podías pasar. Ya raspadito. Yo lo siento mucho, pero no daba más de lo que necesitaba. O sea, sí sacaba 3 unos y ponerle, vea, pero 3-1. sí, siempre fui mal estudiante porque fui huevón, no lo voy a mentir. Inglés nunca aprendí, o sea, 0 yo, y fue maestro en copia. Eso sí, lo puedo decir con mucha honra. Yo también. Yo También, ya copia, somos 2. hasta me lo sacaba de aquí, me está rascando y ahí tenía la copia, pero, o sea, copia, pero... En el ámbito profesional, su trayectoria de 20 años en la actuación ha sido guiada por mentores como Carlos Benavides, quien desempeñó un papel clave en su desarrollo artístico. El siguiente paso en la trayectoria de Julio fue su incursión en la televisión, un medio que le ofreció una plataforma más amplia para llegar a diversas audiencias. Durante los años 90 participó en distintos programas humorísticos que destacaban por su enfoque en la sátira y el entretenimiento familiar. Me dediqué solo y exclusivamente a trabajar en televisión, sino que al mismo tiempo llevaba mi trabajo oficial, que era como sobrecargo en TACA International durante 20 años. La llevaba a la par. Luego, cuando me salí de TACA, estuve en radio. Y además de eso, el trabajo de hacer shows en vivo, que me quitaba un montón de tiempo. Y el trabajo de la casa también, ¿vea? Como padre de familia. Uno de los aspectos más destacados de su trabajo en esta etapa fue su capacidad para captar las matices del lenguaje, las actitudes y las costumbres de las personas comunes. Julio observaba atentamente su entorno, recopilando ideas y experiencias que luego transformaba en sketches y personajes llenos de vida y autenticidad.
Su atención al detalle y su talento para la comedia física lo hicieron destacar en un panorama artístico competitivo. Comencé en la televisión, nunca fue porque quisiera ser famoso, sino que porque desde pequeño a mí me encantaba la parte de producción, no tanto la de actuar. Disfrazado de monja en un bus peleando con otra monja. Cuando anduvimos en Duro Blandito, o sea, hacíamos y le decía, encaramate en aquel palo, te vamos a subir nosotros con una pita, y vas a estar con la cámara y nosotros aquí. Mi ley era, si ves que brota sangre, se me cayó la cabeza, vos no cortás hasta que yo diga corte. Después nos preocupamos por lo que venga. Lo importante es sacar. ¿Te tiraste de un bus? Sí. Un montón de veces. La vida de Julio Yudis está llena de anécdotas que reflejan su crecimiento personal y profesional, desde las travesuras de su infancia hasta los aprendizajes adquiridos en sus múltiples facetas laborales. Julio es mucho más que un actor, es un ejemplo de superación, versatilidad y humanidad. Su capacidad para adaptarse, aprender de las adversidades y encontrar humor en los momentos difíciles lo convierten en una figura inspiradora tanto dentro como fuera del escenario. A través de su vida y obra comparte un mensaje claro. La resiliencia y el esfuerzo constante son claves para enfrentar los retos y alcanzar los sueños, sin olvidar la cotidianidad de la vida y lo que nos caracteriza como salvadoreños. Yo empecé a trabajar desde muy joven porque mi papá cuando salíamos del colegio nos metía a trabajar, a mis hermanos en Didea y así, a mí me podían en Mudanza Suárez, que era de mis tíos. Eso era que estaba Pero a contando echar lo del lata, trabajo. no creas que hay el niño, no, a mí me pusían en la bodega, allá donde tenía que ir a abogar. Me acuerdo que nos íbamos a las Texas Instruments y me ponían a cargar una babosada como de 100 libras y yo, y como era medio cerdo, pero ¿y para dónde? Pues? Entonces eso me hizo también, desde muy pequeño, agarrar la responsabilidad y a no hacerle mala cara a ¿A qué nada. hora comenzaste a trabajar? ¿Qué edad tenías promedio? Como desde los 15. Sí. O sea, saliendo del colegio, pero ya sí siempre fui como travieso. El personaje de la Tenchis, el cual fue creado por Julio, se ha convertido en todo un ícono de la cultura salvadoreña. Más que un simple personaje cómico, la Tenchis es un espejo de la sociedad, una figura que retrata con humor y autenticidad las vivencias, el lenguaje y las preocupaciones de la mujer salvadoreña promedio. Su impacto trasciende del ámbito del entretenimiento, ya que también sirve como una herramienta para la crítica social y como una representación positiva de las raíces culturales del país. Este personaje apareció por primera vez en la televisión salvadoreña en el año 1998, en el Canal 12 bajo el programa Telepirata. Ir a esos chunches, pa, en las manifestaciones de ardor y de candor que le mientan, porque está toda ardida de la gran ciudad que le dan en la calle, mire. Ay, mira cómo hay llena de gente, va. Y la feria tan graciada que ha estado, mire, hasta aquí se oye, mire, el gran motor del zapato, que el gran glute, mire. Para estar bien, mira, a mí me encanta el zipper, mire, yo siento que me descolgo y me descalambre, digo. Pero que a mí las ruedas me dan agómito, va, o sea que yo agomito, va. La creación de la Tenchis estuvo inspirada en mujeres que Julio observó a lo largo de su vida. Madres, tías, vecinas y amigas que enfrentaban los desafíos cotidianos con valentía y un agudo sentido del humor. Estas mujeres, provenientes principalmente de sectores populares y rurales, demostraban una resiliencia admirable frente a la adversidad. Julio se inspiró en los matices de estas mujeres, su lenguaje colorido, lleno de modismos locales, su forma peculiar de afrontar los problemas y la habilidad para encontrar momentos de risa incluso en medio de los problemas. Mezcla de estos elementos dio origen a un personaje que no solo es cómico, sino también profundamente humano y cercano al público. En entrevistas, Yudis ha mencionado que la Tenchis es un homenaje a mujeres salvadoreñas, especialmente aquellas con ingenio y trabajo duro sacan adelante a sus familias. Esto le brinda al personaje una dimensión emocional que llegó a conectar inmediatamente con el público, haciendo que no solo se rieran, sino que también se sintieran representados. Este personaje es un personaje multifacético que combina elementos humorísticos con una dosis de crítica social. El personaje creado por Julio se siente tan cercano y genuino por su conexión a la realidad salvadoreña, ya que no busca crear un personaje extravagante o artificial que solo llame la atención, sino representar y exaltar al máximo la cultura del país, exagerando características del salvadoreño promedio que lo hacen reconocible. Es así que podemos dividir a su personaje en 4 puntos claves, los cuales lo destacan sobre el resto. El primero es su estilo de hablar. La Tenchis utiliza un lenguaje salpicado de modismos salvadoreños y frases populares. Su manera de hablar es exagerada pero auténtica, lo que permite que el público salvadoreño se identifique fácilmente con ella. Ay, es que acabo de comer jícama y me apesta la trompa. Sí. En segundo lugar tenemos a su apariencia, vestidas con trajes que evocan la vestimenta tradicional de una mujer que vende.
que se esfuerza. Esto exagera los estereotipos de una mujer rural. ¡Corre, animal! ¡Animal, bonito! Como tercer punto tenemos su actitud, y es que el personaje tiene una personalidad bastante extrovertida, curiosa y tal vez un poco irreverente. A la vez esto le permite abordar temas sociales delicados de una manera ligera, pero un tanto efectiva. Ha ido al gimnasio todavía. ¡Ay, ¿dónde? Como cuarto punto tenemos los temas, desde la economía del hogar hasta las relaciones familiares, pasando por la política y los temas sociales, temas que probablemente pasarían desapercibidos en otro canal o en otras circunstancias. Le voy a dar la oportunidad de que usted mismo me diga cómo quiere que se maneje. Es una forma muy dedicada. Bueno, muchas gracias, don señor Medina. Ahora, don Mauricio, ¿cómo se llama? Rodríguez. Estoy realmente impresionado. Desde su creación, este personaje ha participado en una variedad de programas de radio y televisión, consolidándose como uno de los personajes más queridos y emblemáticos de El Salvador. Es aquí donde nos encontramos con dos programas clave que marcaron una gran parte de la televisión y el entretenimiento salvadoreño. El primero es Duro Blandito, programa que fue transmitido al aire desde el año 2001 hasta su última emisión en el año 2010, pero que afortunadamente aún se pueden encontrar varios episodios y fragmentos de este en YouTube. Duro Blandito es uno de los programas de comedia más emblemáticos en las épocas tempranas del entretenimiento salvadoreño. Su mezcla de humor, sátira y conexión con la realidad cotidiana salvadoreña lo convirtió en un fenómeno cultural durante su tiempo al aire. El programa fue concebido como una producción humorística que utilizara sketches y personajes satíricos para representar las distintas dinámicas sociales, políticas y culturales del país. Sin duda, este programa podemos decir que marcó un antes y un después en la manera que se consumía el entretenimiento en el país, dando así paso a un abanico de posibilidades en los años siguientes. Y es que la idea de este programa nace de la realidad salvadoreña, una realidad con la que todos nos podemos identificar. Nosotros hacemos las cosas con cariño para todos. ¡Ay, sabía! ¡Bruto animal! ¡Ay, carnaval! El segundo programa fue Tal para Cual. Esta fue una novela salvadoreña que se transmitió de lunes a domingo a las 21 horas por el Canal 4. Este programa contó, además de la actuación de la Tenchis, con distintas personalidades como Cocolito, Eunice Chávez, Max González y Denis. Fue la primera telenovela que se emitió el 15 de mayo del año 2011, como parte de una nueva franja de entretenimientos, lanzada en enero del mismo año por la Telecorporación Salvadoreña. Sin embargo, no le fue muy bien en el índice de audiencias a pesar de sus esfuerzos. La última transmisión de este programa fue el 8 de enero de 2016. A pesar del anterior, nos dejó con uno de los momentos más icónicos y memorables de la televisión salvadoreña que se haya visto en la última década. Como ustedes pueden observar, ahí está. ¡Pasmado! ¡Ay, pasmado! ¡Chica, hermano! ¡Me quemaste el pelo! El impacto cultural de este personaje creo que radica en la capacidad de encapsular la esencia de la vida cotidiana en El Salvador. A través de su humor, el personaje pone en evidencia tanto las virtudes como las debilidades de la sociedad salvadoreña, al reflejar las dinámicas de las comunidades rurales y de los sectores populares, mostrando las dificultades, los sueños y el ingenio de quienes viven en estas áreas. A la misma vez, se enfoca en las costumbres y tradiciones del país, desde las comidas típicas hasta las celebraciones locales. La verdadera genialidad de este personaje reside en lo simple, en lo cotidiano de la vida, en visitar y explorar esas áreas de la realidad de cada uno de los salvadoreños para hacer ver al mundo que incluso ahí se puede hacer surgir el arte. Sin duda, el personaje de Julio se ha convertido en el mayor representante de la cultura, al punto de llegar a la pantalla grande con una producción cinematográfica de mayor nivel que se estrena este año, algo que hace muchos años era impensable para el ámbito del entretenimiento salvadoreño. La Tenchis seguirá siendo un símbolo de la autenticidad salvadoreña, mostrando que incluso en medio de las dificultades, el ingenio y la creatividad pueden iluminar el camino hacia un futuro mejor, resaltando la belleza de pertenecer a la patria. Quizá va a parecer un poco político lo que voy a decir, pero que gozó ser salvadoreño y que amó a El Salvador como sea, pobre, rico, feo, sin o con,
pero no me avergüenzo de ser salvadoreño con quien sea que esté.